Hola a todos, bienvenidos a nuestra sociedad de inversiones. En el mundo de las inversiones existen dos términos que son cruciales que todo inversor conozca, y estos son las inversiones en renta fija y las inversiones en renta variable. Es por esto que en este video te explicaré en qué consiste cada uno de estos, veremos algunos ejemplos y veremos cuáles son las ventajas y desventajas que estos tienen. Iniciemos hablando de las inversiones en renta fija. Como su nombre lo dice, estas inversiones generan una rentabilidad de utilidad fija a lo largo del tiempo. Esta clase de activos se caracteriza porque sus condiciones son negociadas al inicio de la inversión. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el inicio el inversor conocerá las características de esta inversión, conociendo cuál es el plazo que va a tener, cuál es la tasa de retorno o la tasa de interés, cuáles son esas condiciones y la forma en la cual será pagada o cancelada esta inversión. Algunos ejemplos que tenemos de estas inversiones en renta fija son los bonos del tesoro que emiten los gobiernos, bonos que puede emitir alguna compañía para recaudar fondos, o los certificados de depósito a término o más conocidos CDTs que emiten las entidades financieras. ¿Y cómo funcionan estas inversiones? Bueno, cuando una persona compra un bono o algún título valor que emita algún gobierno, compañía o persona, lo que realmente está haciendo es prestándole su dinero a esta tercera parte. Y como es lógico, a cambio de ese préstamo, esa entidad se compromete a pagar unas utilidades o unos rendimientos sobre esos dineros. A modo de ejemplo, para ver lo que hemos conversado sobre estas inversiones de renta fija, vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos a poner tabla de amortización de CDT, que es un título valor de renta fija, y vamos a buscar aquí alguna entidad financiera que nos preste un ejemplo de esto. Aquí está Bancolombia. Tenemos simulador CDT. Con el plazo y el monto que quieres invertir, podrás simular el comportamiento aproximado de la inversión. Características: monto mínimo, plazo mínimo, adquirirlo en sucursales. Vamos a simular entonces este tipo de inversiones. Vamos a poner, ¿cuánto quieres invertir? Vamos a poner 10 millones. ¿Sabes a qué plazo deseas mantenerlo? No, quiero que me recomienden simular. Entonces, aquí lo que veíamos es que desde el inicio conocemos las condiciones que serán pactadas, como lo vemos aquí en este ejemplo. Se conoce el monto de la inversión, se conoce el plazo, 240 días, aquí tenemos tres opciones. Se conoce cuál va a ser el retorno o la ganancia que va a generar esta inversión, en este caso 753 mil pesos. Se conoce las tasas que serán pactadas, temas impositivos cuando aplique y la frecuencia de los pagos. Aquí nos dice, al momento de realizar la inversión puede elegir cada cuánto quiere recibirlos. Mensual, bimestral, trimestral. Con esto podemos ver pues, que se cumplen las características. Desde el inicio conocemos todas las condiciones que serán pactadas en este tipo de inversiones. Vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de este tipo de inversiones en renta fija. Como primera ventaja tenemos que es una inversión que se considera de menor riesgo en comparación con las inversiones en renta variable. Como segunda ventaja tenemos que generalmente estas inversiones, al ser reguladas por entidades locales o por gobiernos, cuentan con seguros de depósito de los fondos que hacemos como préstamos o como inversión. Por lo que si esta entidad no logra cumplir con sus obligaciones, el seguro entraría a cubrir esa inversión, sea en totalidad o en parte. Y la tercera ventaja que tenemos sobre estas inversiones en renta fija es que desde el inicio conocemos las condiciones de la inversión. Es por esto que no tenemos que estar durante el tiempo revisando o actualizando la misma, porque esta renta fija nos va a llegar en el tiempo. ¿Y cuáles son sus principales desventajas? Bueno, la primera es que no es una inversión que sea líquida. Es decir, que no podemos disponer de estos recursos o de este dinero cuando nosotros queramos, sino que tenemos que cumplir con las condiciones pactadas inicialmente. La segunda es que
no tiene en cuenta las variables o los cambios que sucedan en el mercado, por lo que a lo largo del tiempo puede que esta inversión ya no sea rentable o que las condiciones inicialmente pactadas ya no sean favorables para nosotros. Y la tercera es que generalmente su rentabilidad es inferior, ya que un principio en las finanzas es que a mayor rentabilidad, mayor es el riesgo. Y como ya dijimos, estas inversiones son de menor riesgo, por lo que sus rentabilidades o retornos no son muy altos. Bueno, y ahora que quedó claro qué son las inversiones en renta fija, vamos a ver qué son las inversiones en renta variable. Como su nombre lo dice, son inversiones en las cuales su rentabilidad o su utilidad va a ser variable a lo largo del tiempo. Es decir, a diferencia de la renta fija, donde desde el inicio conocíamos las condiciones y cuál iba a ser la rentabilidad que íbamos a obtener, en renta variable no es posible determinar esto. Es decir, que en un mes o en 6 meses o en un año no podemos saber cuál será la rentabilidad que obtiene esta inversión. Como ejemplos de inversiones en renta variable, tenemos las acciones de las compañías, los índices, las divisas o monedas de un país y las tan popularmente escuchadas últimamente, las criptomonedas. Bueno, ¿y cómo funcionan generalmente estas inversiones en renta variable? Este tipo de inversiones se hacen generalmente a través de un broker o un intermediario financiero por medio del cual compramos este tipo de activos. Vamos a poner aquí un ejemplo con alguna acción que sea un poco conocida y vamos a explicar cómo funciona este tema de la renta variable. Vamos a irnos con Tesla, que es muy polémica o muy sonada últimamente. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿O qué es lo que estábamos comentando de las características de este tipo de inversiones? Estas inversiones, al ser renta variable, su precio continuamente está variando dependiendo del mercado, dependiendo de si la administración o la gerencia de esta compañía está tomando buenas decisiones, si está tomando o si está dando buenos resultados. Hay muchos factores que dependen para dar el precio de una acción. Aquí en forma de ejemplo, por ejemplo, en el 17 de enero del 2023 esta acción estaba cotizando a $131 por acción. Si nosotros viniéramos a valorarla hoy, está casi al doble, $265 por acción. Es decir, una rentabilidad de casi el 100% de nuestra inversión. Pero, ¿qué sucede? Si nosotros compramos, por ejemplo, esta acción aquí el 18 de julio del 23, en este momento estaríamos obteniendo una pérdida pues por el comportamiento de la acción. Aquí vemos que hubo una baja en el mercado, específicamente en esta acción, y pues estaríamos perdiendo. Por eso es que decimos que son activos con un poco más de riesgo que la renta fija, pero si se saben operar, se pueden obtener buenos resultados con estos. Ahora veamos las ventajas y las desventajas de este tipo de inversiones en renta variable. Como primera ventaja, tenemos que son inversiones líquidas, es decir, que podemos disponer de estos recursos cuando nosotros los necesitemos o cuando queramos. Como segunda ventaja, tenemos que si sabemos cómo operar esta clase de inversiones, podemos obtener unas buenas rentabilidades, inclusive rentabilidades que pueden considerarse exageradas en un corto tiempo. Como tercera ventaja, es que este tipo de inversiones tiene en cuenta los factores de mercado, por lo que podemos estar al tanto de lo que sucede en el mercado, en nuestro entorno, y podemos tomar decisiones en tiempo real sobre nuestras inversiones. También como ventaja se puede considerar que los activos como las acciones se encuentran regulados por los gobiernos locales de cada país. Por otro lado, como desventajas, tenemos que son inversiones consideradas de mayor riesgo porque no conocemos las rentabilidades que vamos a obtener y en línea con esto puede que obtengamos o no obtengamos rendimientos de estas y lo que obtengamos sea pérdida del valor de nuestras inversiones. En resumen, tanto la renta fija como la renta variable
Son importantes componentes dentro de una cartera de inversión, pero difieren en varios aspectos clave como lo vimos a lo largo de este video. En lo personal, puedo decir que tengo experiencia en ambos tipos de inversiones. Incluso tengo inversiones activas tanto en renta fija como en renta variable, que les mostraré en próximos videos. Sin embargo, en mi opinión, yo prefiero las inversiones en renta variable, pues son inversiones más apasionantes, son inversiones que nos permiten analizar compañías, el entorno en el que nos estamos envolviendo, el entorno económico de las empresas, y con estas podemos obtener una mayor rentabilidad a lo largo del tiempo, eso sí teniendo en cuenta pues que son inversiones con mayor riesgo y que debemos tener cuidado al operarlas. Gracias por ver este video, no olvides apoyarme con un like y compartirlo con otros que estén interesados en estos temas de inversión. Suscríbete a nuestra sociedad de inversiones para no perderte futuros contenidos financieros. Nos veremos en un próximo video.